a todas, como si no estuviéramos involucradas o involucrados las demás personas. Entonces aquí la idea es un poquito hablar de esto y hablar también un poco acerca de qué es lo que podemos hacer al respecto, ¿no? Cómo podemos actuar ante este tipo de casos. La idea es que sea un poco dinámico, no me gusta estar yo hablando solamente todo el rato. Entonces, igual, si tienen dudas, si tienen algo que les gustaría comentar al momento, me gustaría que levantaran la mano a través de la plataforma o bien que abrieran su micrófono y pudieran pues irnos comentando, pues justamente para ir enriqueciendo, ¿no? Un poco lo que es esta conferencia. Para empezar la charla, vamos a hacer una dinámica. La idea es, como les digo, que sea bastante, que todas y todos podamos ir aprendiendo juntas. También, al final de cuentas, yo no me sé todo en el mundo, todavía me queda mucho por aprender. No sé si aquí vean ya, me parece que ya se está proyectando una página que es menti.com. La idea es que en su celular, en su computadora, donde se encuentren conectadas o conectados, entren a esta página y coloquen este código. Voy a dar unos minutitos, un minutito para que puedan colocar este código y vamos a ir haciendo como algunas actividades entre todas y entre todos para ir conociendo. Primero que nada, la idea va a ser ver, tampoco es un examen, no es que tengan que tener en este momento las respuestas correctas, pero pues tener una idea de cómo estamos, ¿no? De cuál es la idea que tenemos acerca de estas desigualdades de género. Perdón, ¿dónde lo tengo que colocar? Perdón, ya se me fue. Claro, en la página www.menti.com, si entras, entra a esa página, te va a pedir un código. Muy bien. Y colocan este código que está aquí, el 6879-6686. Perfecto, gracias. Okay. ¿Alguien tuvo problemas para ingresar? Sí, me aparece no ask question for this presentation. Ok, perfecto. En un segundito te lo soluciono, dame un momento. A ver, ¿me comentan si ahí ya se encuentra? A ver, ahorita. Sí, ya aparece juguemos. Ok, perfecto. Lo primero que va a aparecer es que les va a pedir su nombre. Les va a pedir por ahí un nombrecito para ustedes y ahorita les voy a ir poniendo preguntas. Cuenta el tiempo y cuenta la respuesta que dan. Obviamente, hay respuestas correctas y hay respuestas incorrectas. A ver, por aquí ya tenemos 11 jugadoras y jugadores listos. Vamos. ¿Por cuáles derechos han luchado las mujeres? Por el voto, es lo que dicen la mayoría de las asistentes y los asistentes. Ahorita les voy a explicar por qué son todas las anteriores. Si bien el voto fue uno de los derechos que las mujeres se dio a conocer muchísimo, que tuvimos que luchar en todo el mundo, el aborto también es un derecho que se está luchando todavía en la actualidad, que por cierto no es nuevo, hace más de 100 años ya en México se hablaba del tema del aborto. El divorcio, por supuesto que fue una de las cuestiones, y en un momento en la presentación les voy a contar por qué ser consideradas humanas fue inclusive un derecho que tuvimos que conquistar. Acá están las puntuaciones, vamos a ver quién va a ir diciendo más alto. Al final de cuentas es una competencia. Vamos con la siguiente pregunta. Perdón. ¿Quiénes viven más violencia? ¿Niñas, adultas mayores, mujeres de escasos recursos o todas?
Todas. Justamente es todas porque si bien existe una especie de mito de que las mujeres de escasos recursos viven más violencias, lo que sucede realmente es que viven violencias diferenciadas. No son las mismas violencias las que viven mujeres con pocos recursos económicos o mujeres que viven en comunidades indígenas, a las violencias que viven las mujeres de clase media, a las violencias que viven las mujeres que están en la universidad, por ejemplo, que ahorita hemos visto mucho justamente los temas de los tendederos de acoso, o las violencias que viven las mujeres de clases altas. Obviamente hay ciertas vulnerabilidades que nos van atravesando, pero al final de cuentas somos todas las mujeres quienes vivimos este tipo de situaciones. Muy bien, Pau, por ahí. Vamos con la tercera pregunta. Porcentaje de mujeres que han vivido violencia en México. El 70.1. De acuerdo con el INEGI, es el 70.1% de mujeres que han vivido alguna situación de violencia a lo largo de su vida, pero también es una cifra un tanto engañosa, porque es lo que nosotras mismas podemos declarar. Hay mujeres que no están identificando las violencias que viven. Una disculpa. ¿Qué es el patriarcado? Voy a parar aquí un poquito este ejercicio porque justamente a partir de aquí vamos a platicar un poquito acerca de qué es este asunto del patriarcado y de dónde, sobre todo de dónde viene, ¿no? De dónde viene el asunto de las violencias contra las mujeres que tanto hemos hablado, que tanto se mencionan, de dónde vienen todas las desigualdades de género de las que al final de cuentas pues se trata justamente esta conversación, ¿no? Esta plática. ¿Alguien me puede describir esta imagen? ¿Qué es lo que está sucediendo en esta imagen? ¿Quién es la valiente o el valiente que va a abrir el micrófono y me va a comentar qué es lo que está pasando? Volvemos a lo mismo, no hay una respuesta correcta o una respuesta incorrecta, simplemente que me describan qué es lo que sucede en esta imagen. Los hombres están al frente defendiendo la entrada de la cueva, o sea, protegiendo a la mujer y a los niños. ¿Ok? ¿Alguien más que quiera también comentar? Pues la mujer está precisamente como cuidando al niño, ¿no? Como que los hombres parece que protegen a la mujer y la mujer al hijo, ¿no? O al niño, no sé. Y todos los hombres tienen su cara como de alerta, ¿no? De alerta, de estar a la expectativa de qué sucede. Bueno. Sí, justamente. La idea que nos han construido, o la idea que tenemos, básicamente, es que desde la época de las cavernas han sido los hombres quienes han sido los encargados de cuidar, los encargados de proteger, los encargados de proveer, porque aun cuando no existía todavía en términos económicos el billete, el dinero como tal, ellos eran los que salían a cazar, ¿no? Mientras que nosotras como mujeres estábamos en la casa, en la caverna, haciendo labores de cuidado, haciendo estas labores que pertenecían a lo interno, a lo doméstico, al hogar. Y teníamos que ser, no solamente, los hombres no solamente protegían a los seres menores, que son los niños o las niñas, sino que también nos protegían a nosotras. También nosotras éramos más débiles y entonces tenían que cuidarnos en este sentido. Básicamente, desde ahí es desde donde surge esta idea de que las mujeres y los hombres tenemos estas
características diferenciadas. Cabe decir que inclusive ya hay algunos estudios ahorita que dicen que no es del todo cierto, que también hay mujeres que estaban haciendo labores de casa, haciendo labores de obtener el alimento en diferentes partes. Además, obviamente tenemos el problema de que no se valoró igual, ¿no? Se valora más una cosa que la otra, se valora más el salir que el cuidar. Bueno, ¿cómo vamos a tener nuevas generaciones si nadie las cuida, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo vamos a tener alimentos si la mujer no lo cocina? Hay ahí como varias problemáticas que se presentan al respecto, pero de ahí viene este concepto de patriarcado, de esta sociedad que se va construyendo a lo largo de los años como una sociedad basada en el hombre, porque como el hombre es el que sale, el hombre es el que no está en la casa, entonces es el hombre al que le corresponde definir todo lo que tiene que ver con la sociedad, definir todo lo que tiene que ver con las necesidades sociales, desde ese momento. Y obviamente esto se refuerza con el mito de Adán y Eva. No sé si aquí haya personas religiosas o no, y no me voy a meter en un asunto de que si es válido o no es válido este asunto de Adán y Eva. Simplemente con la idea que se tiene, o con la idea religiosa que se tiene, que nosotras, independientemente de si profesamos la fe católica o no, fuimos criados en una sociedad que mayoritariamente es católica. Todos creo que conocemos a alguien, una persona católica. Y en ese sentido, bueno, la idea que se tiene es que Dios creó al hombre y la mujer sale de una costilla. La mujer fue la que tentó, la mala, la que hizo que pecara a Adán dándole esa manzana y que fue lo que provocó que nos expulsaran del paraíso. Esta idea ha sido lo que ha hecho, ese tipo de diferencias, por ejemplo, ha sido lo que ha hecho que construyamos ideas diferenciadas entre qué es el hombre y qué es la mujer. Hasta el momento todavía sigue sucediendo. Pero, por ejemplo, tan solo hablamos de la época de la Ilustración, cuando ya estaban estos grandes pensadores de los que algunas y algunos nos hemos de acordar todavía, que en la secundaria, en la primaria nos hablaban, estos grandes pensadores, filósofos, que hablaban acerca de las necesidades humanas y acerca de cómo se tenía que construir los derechos humanos para los hombres. Todavía se creía que las mujeres teníamos el cerebro más pequeño, y entonces como teníamos el cerebro más pequeño que los hombres, no pensábamos igual, no teníamos las mismas capacidades o la misma capacidad de raciocinio que un hombre, porque pues teníamos el cerebro más pequeño. Cabe decir que en ese momento pues la verdad es que no tomaban mucho en cuenta que digamos el hecho de que generalmente las mujeres por nuestra estatura, nuestra complexión física, por rasgos meramente físicos, pues somos más pequeñas que los hombres. Aunque claro que pues mi mejor amigo mide menos que yo, por ejemplo. Si nos miden a lo mejor el cerebro, posiblemente voy a ser va a estar bastante más grande el mío que el de él, físicamente hablando. Eso no quiere decir que cognitivamente hablando haya alguna diferencia. Sin embargo, a partir de aquí vienen muchos mitos que todavía hasta el momento se mantienen. Y esto lo puse porque, bueno, es una imagen que circula mucho, que ¿alguien la ha visto ya? ¿Alguien ha visto esta y sabe de dónde sale? ¿Alguien? ¿Nadie? No. Bueno, sí la he visto, pero en Facebook. Ok. Sí, justamente... Perdón, yo no la he visto. Hay una película parecida que saca este tipo de esquemas. Es una película de Julia Roberts que se llama La sonrisa de Mona Lisa. Y saca este tipo de... Yo tengo revistas de mi abuelita de 1900, de ese año. No más, sí, 1900. Y hay este tipo de propaganda, ¿no? La cocinera ideal. Digo, eso es de recuerdos. Sas, sí, gracias. Que ya ahorita decimos así de, ay, ¿cómo había eso, no? Pero sí, justamente, bueno, se supone que esta guía de la buena esposa, que por cierto son 11 puntos, pero aquí nada más puse 8, así como para darles una idea, porque se hacía muy chiquita y nos íbamos como a ver, se supone que viene de 1953 y que sale en una revista. No hay una confirmación oficial de que realmente haya salido en esta revista publicada, pero se supone que viene de ahí. Puede ser que sea falso. Lo que sí es cierto es que sí hay materiales, y de hecho yo no lo vende aquí, pero yo acá tengo una colección de libros que se llaman La belleza femenina, La ama de casa, La vida sexual, La decoración, que son libros dirigidos a mujeres,
de diferentes épocas, básicamente esos son entre los 50 y los 80, donde replican esto. Y quizás nosotras en este momento, para las mujeres que estamos en esta conferencia, si vemos que alguien nos dice que cuando nuestro marido regrese de casa tenemos que lucir impecables y hacer una última ronda de limpieza antes de que llegue, porque pues pobrecito señor, ¿cómo va a llegar a una casa sucia después de tan larga jornada de trabajo? Posiblemente vamos a decir así de, no, si ya, o sea, están mal, ¿no? Esto no sucede, esto no puede suceder. Sin embargo, seguimos teniendo ciertos roles de género. La diferencia es que el género es esto que nos asignan según cómo nacemos. Si nacemos con genitales masculinos, nos asignan ciertas cosas que tenemos que hacer, se esperan ciertas cosas de ellos, se esperan ciertos comportamientos y ciertas formas de vestir, ciertas formas de desenvolverse, ciertas carreras, todo. Y las mujeres, pues lo mismo, pero en el caso de las mujeres, ¿no? Y esto va variando conforme va pasando el tiempo. No es lo mismo, evidentemente, lo que sucedió en 1953 que lo que sucede ahora. Porque esta imagen es solamente un reflejo de lo que se esperaba realmente de las mujeres. Estas mujeres amas de casa que hacían ciertas actividades, que cuidaban a los hijos, que no salían a trabajar, es un reflejo justamente. Ahorita obviamente pues se esperan otro tipo de cuestiones, otro tipo de cosas. Está sucediendo mucho también que poco a poco las mujeres nos hemos ido dando cuenta en este momento que, como ha pasado en otros momentos de la historia, en la historia ha habido diferentes puntos donde las mujeres parten ok, no, ser mujer no tiene por qué ser eso, ser mujer no tiene por qué significar que yo no puedo votar o ser votada. Y entonces salen a las calles, toman las calles y empiezan a exigir el derecho al voto. ¿Cuál es la respuesta? No, no puedes votar. Tú te tienes que quedar en casa porque entonces ¿quién va a cuidar a los hijos y las hijas? Lo mismo está sucediendo ahorita. Las mujeres nos damos cuenta que hay algo que no está bien, hay cuestiones que nos están poniendo de desventaja. Salimos a las calles, alzamos la voz y entonces hay esta respuesta de parte de algunos grupos, hombres y mujeres, de no, no puedes realizar eso, de intentar regresar a la situación en la que estamos. ¿Por qué? Porque es el estatus que se tiene actualmente. Es justamente pues lo que ha estado sucediendo y por eso en ocasiones hablamos de que está incrementando la violencia de género o que hay violencias actualmente que antes no sucedían. Sí hay violencias que antes no sucedían porque antes no existía la internet. Entonces sí, por supuesto, hay violencias que actualmente que suceden en internet y que antes no pasaban porque pues no existía, ¿no? No había ciberacoso porque no existían los medios para que existiera el ciberacoso. Pero también sucede que hay muchas violencias que se están siendo denunciadas, por ejemplo, en los trabajos o violencias en el hogar, que no es que antes no sucedieran, es que ahora se están dando cuenta. No sé si han visto por ahí una imagen que es bastante fuerte y bastante triste a la vez, de una mujer, una adulta mayor, que coloca eso, ¿no? Coloca este asunto del, antes durábamos más porque nos aguantábamos. O sea, los matrimonios duraban muchas veces porque las mujeres callaban las violencias. Eso es muchas veces lo que pasaba. Y justamente, bueno, este tipo de cuestiones, este tipo de que las mujeres no callemos las violencias y las expectativas que se tienen de los hombres y las mujeres es lo que nos llevan a estas desigualdades de género. ¿Qué provocan estas desigualdades de género? Provocan, como les decía, violencias en muchos tipos, porque no solamente se trata de la violencia física, se trata también, por ejemplo, de las desigualdades que las mujeres tenemos en el hogar, en los trabajos. El hecho de que las mujeres no podamos acceder a ciertos puestos. Y el otro día, por ejemplo, conversaba con unos amigos míos y platicábamos acerca de que no sabes cuántos negocios se han cerrado, cuántos tratos se han cerrado en las cantinas a las 2 de la mañana tomando. Y yo, sí, por eso es que las mujeres muchas veces no podemos acceder a esos puestos, porque una mujer a una cantina a las 2 de la mañana se ve mal, o muchas veces o no nos van a invitar, o si tenemos hijos ya ni les digo, ¿no? Esa hora pues obviamente hay que estar con los hijos, porque ¿cómo vamos a dejar solos a los hijos? Y no solamente nos afecta a las mujeres, al final de cuentas,
si bien las mujeres somos este género en desventaja, porque como ya hemos visto, históricamente es el género que estamos en desventaja, porque desde la época de las cavernas tenemos esta idea de que entonces cuidar es menos, y en los años 50 nosotras éramos las que estábamos en las casas y había ciertas actitudes al respecto, pero los hombres también tienen consecuencias de esta desigualdad de género. Y una de las consecuencias que es muy marcada es lo que sucede con respecto a las paternidades. En el caso de las paternidades, los hombres no hay licencias de paternidad suficientes, ¿no? Las licencias de paternidad son de 20 días, que son, y eso las empresas que en realidad lo respetan, porque pues los hombres en realidad no tienen para qué salirse de las casas. Aún queriendo ejercer una paternidad responsable, un hombre que quisiese ejercer una paternidad responsable, se le complica por ese tipo de cuestiones. Y ya ni qué decir de que si a las mujeres se nos complica, por ejemplo, si yo tuviese un hijo y tengo que ir a una junta escolar porque la maestra me llama a junta a las 10 de la mañana, tengo que pedir permiso en mi trabajo y es difícil que en mi trabajo lleguen a entender, oye, es que mi hijo tiene esto, o es difícil que en mi trabajo lleguen a entender, es que mi hijo está enfermo y tengo que salir 3 veces esta semana a citas médicas porque está enfermo y necesito llevarlos a revisión. A mí como mujer es complejo y por eso en muchas ocasiones también es este salario menor, es todas estas consecuencias que ya conocemos que pasan hacia las mujeres, ya ni que decirles a los hombres, ¿no? A los hombres simplemente el jefe les contesta que lo lleve tu esposa. O sea, ¿tú por qué lo vas a hacer, no? Aún suponiendo que quisiesen llevar una paternidad responsable. Y obviamente, pues, si a las mujeres nos relacionan con el tema de los sentimientos, lo tierno, lo dulce, pero también lo lloronas, lo histéricas. Entonces, y a los hombres el tema del enojo, el tema del carácter firme, fuerte. Entonces, nosotras es normal que lloremos, pero no es normal que nos enojemos. Los hombres es normal que se enojen, pero no pueden llorar. En fin, diferentes expectativas. Y bueno, hablando específicamente del tema de la violencia, que es justamente uno de los grandes problemas. Estas expectativas que se generan llevan a que las mujeres vivamos violencia. ¿Por qué? Porque las mujeres vivimos violencia en el trabajo ante este tipo de salarios desiguales que nos brindan, porque se cree que como no vamos a poder cumplir con el trabajo igual que un hombre, porque tarde o temprano, aunque no tengamos hijas o hijos, porque tarde o temprano vamos a querer tener un hijo y entonces vamos a renunciar al trabajo y no vale la pena mantenernos, o porque si tenemos el hijo o la hija no vamos a rendir igual que un hombre, o porque un montón de estereotipos, ¿no? Vivimos violencias porque está normalizado que en las casas vivamos cierto tipo de violencia, que con los novios vivamos cierto tipo, o las parejas en general, vivamos ciertos tipos de violencias. Los celos son algo que son del día a día y que de hecho, por ejemplo, muchas veces si ese tipo de violencia psicológica se las platicamos a nuestras amigas, realmente es como, ay, es que es normal, ¿no? Es que eso sucede. Las cifras, como les decía, de manera oficial señalan que 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han vivido algún tipo de violencia, según el INEGI. Eso quiere decir que si en nuestra familia tenemos a 3 mujeres, cuando menos 2 han o hemos vivido violencia. Sí, Chal, adelante. Si quieres activar tu micrófono. Ay, perdón, no lo encontraba. Sí, claro. Buenas tardes a todas. Fíjate, Ana, que ahorita que compartiste eso, me llamó mucho la atención un comentario que hicieron ahora el Día de la Mujer, en una entrevista que le hicieron a la alcaldesa Pati Lobeira, y decía ella que justo ella tiene la idea de regresar a las escuelas de tiempo completo, justo por eso de que las mujeres pues no tienen la posibilidad de poder trabajar un trabajo de tiempo completo porque tienen hijos, y de alguna manera nos sigue tocando a las mujeres cuidar de los hijos, ¿no? El ser madres, el ser padres a veces, el trabajar, el estudiar y el hacer todo. Y justo me llegó mucho lo que ahorita compartiste, que por ejemplo en casa, personalmente, pues yo no juzgo a mi mamá, ¿no? Ella tuvo una crianza posiblemente de mi abuela muy anticuada, en la que me dice, es que yo tengo miedo de que nunca
de que nunca, ¿cómo me dice? O sea, que tiene miedo de que yo nunca me case, de que nunca haga vida. Y yo así me quedo, digo, a ver, mamá, tengo 2 maestrías, una licenciatura y 3 diplomados. ¿Tú crees que no tengo vida o que no soy exitosa? Y me dice, tengo miedo a que fracases como mujer. Entonces le digo, o sea, ¿tú crees que yo he fracasado? Y la verdad es que ahorita justo lo dijiste, ¿no? A veces tienen, pues no sé si por la edad o por otro tipo de crianza y cultura, que tienen esta idea de que solamente puedes brillar como mujer al estar casada y teniendo una familia feliz de cuento de hadas. Y justo también en esa plática compartieron de que básicamente al hombre lo siguen criando, y personalmente, o sea, en familia lo veo, de que la mujer te van criando de que consigas al príncipe azul que te haga feliz y te haga la niña bonita, y al hombre lo crían de una manera de que tú debes, a ti como hijo te tengo que conseguir una mujer que te lave y te planche para que seas feliz, ¿no? Entonces es una crianza bien compleja y bien diferente. Gracias. Sí, y justamente como dices, es una cuestión de crianza, por supuesto, y no es algo que tampoco vayamos como a pelearnos con nuestras mamás, con nuestras tías, con nuestras primas, porque si bien es muy marcado en personas mayores, también la verdad es que como es una cuestión de educación, también personas de nuestra edad tienen esa idea, ¿no? La idea es, el chiste es justamente ir como deconstruyendo este tipo de ideas, ¿no? Y sí, muchas veces, pues por esos estereotipos de género que se tienen, nosotras tenemos que cumplir con ciertos roles. Entonces, el rol para ser exitosas es ser esposas, ser mamás, no importa cuántas maestrías tengamos, y no importa qué tan exitosos en el trabajo seamos, ¿no? Socialmente lo que se espera es eso. Y aparte, a cierta edad, porque después de cierta edad, pues biológicamente ya no podemos tener hijos o hijas, entonces tenemos que cumplir, tenemos que encontrar a nuestro hombre, cumplir las cosas a cierta edad. Y sí, por supuesto, eso viene desde pequeñas, ¿no? Hay que recordar que, por ejemplo, hay muchas personas que a las niñas, cuando van en el kinder, niñas chiquitas, chiquitas de primaria, les preguntan por el novio. ¿Quién es tu novio, no? Y si fulano te molesta, porque le gustas. Y a los niños les preguntan por cuántas novias tienes. Es que es muy coqueto. Y eso está bien, ¿no? O sea, esta crianza diferenciada. Yolanda, ¿tienes levantada la mano? Sí, buenas tardes. Con respecto a esto de la maternidad, yo soy médico. Aquí esta situación de género no es sencilla. Es muy difícil porque tomar la decisión de tener o no tener hijos no es tanto que te haga exitosa o no. Desafortunadamente, cuando nosotras tenemos edad profesional para tener nuestros posgrados, tenemos una edad ideal para embarazarnos, ¿no? Este mito, no sé si sea mito o realidad, de las enfermedades congénitas, actualmente se da en embarazos de cualquier edad, ¿no? De la mujer. Y ser soltera, sí, sigue siendo mito, yo soy madre soltera, entonces no les cabe en la cabeza que nunca viví con alguien, ¿no? Que no me casé. Entonces, para las de mi generación, pues algo raro de tener que no tengo un novio o estoy casada, ¿no? Y el otro punto, esto que manejas del porcentaje del INEGI, en un congreso de pediatría por situaciones de enfermedades de transmisión sexual y estas clínicas del embarazo en la adolescente, una doctora en el Instituto Nacional de Pediatría sacó las estadísticas de las niñas embarazadas. La edad promedio está entre 11, 12 hasta 22. Y la edad de los varones, que son padres de estos niños, está entre 20 y 70 años. Este tipo de violencia, a mí me pone los pelos de punta porque hay enfermedades de transmisión sexual que también está pasando en los varones porque son violados. Entonces, la violencia de género no es solo para una. El violento ha sido violentado y muchas veces por la edad que han sido violentados. Te estoy hablando de niños menores de 3 años, por el tipo de enfermedades que se encuentran a nivel de boca, se da uno cuenta que han sido violados. Entonces, yo no sé aquí si solamente nosotras y ellos, qué tanto porcentaje de los violentos
fueron violentados a ese nivel, porque antes de los 3 años tú no tienes este nivel de conciencia para tener ciertos eventos registrados. Entonces, temas difíciles en los hospitales porque denunciar, o sea, tú encuentras una lesión en boca que es de transmisión sexual en un menor de 3 años, pues manejar estas situaciones no es sencilla. No sé ahí con respecto a tu área qué se ha hecho o cómo está. Gracias. Sí, bueno, creo que primero, bueno, voy a aclarar. Hay dos cosas que creo que siempre son bien interesantes. La violencia de género, generalmente la violencia de género es un tipo de violencia que se le menciona como se le conoce así a una violencia contra las mujeres. Porque si bien el género es tanto hombres como mujeres, es la expectativa social que se tiene tanto de hombres como de mujeres, como las mujeres somos las que históricamente venimos en desventaja, conceptualmente se le creó así. La violencia de género es violencia contra las mujeres. Pero generalmente son los hombres los que ejercen violencia de género, por supuesto, porque hay ahí un asunto de ventajas de los hombres que tienen sobre las mujeres, aunque sí puede existir violencia de género entre mujer y mujer. Hay feminicidios que realizan mujeres. Por ejemplo, estos feminicidios que se han hecho bastante famosos porque los ponen así en redes sociales, de la mató porque andaba con su novio. Ese tipo de feminicidios son feminicidios ejercidos por una mujer, obviamente contra otra mujer, porque un feminicidio es el asesinato de una mujer por ser mujer. Entonces puede existir ese tipo de violencias de géneros. El tema que tocas, Yolanda, acerca del abuso sexual en la niñez, sí, por supuesto, es un temota aparte, porque sí, es una situación que está muy presente, ahí se da por igual entre niñas y niños, que es bien difícil de detectar, que hay bien poquitos protocolos al respecto, porque se supone que debiera de existir, hay bien poquitos protocolos al respecto, y que bueno, estamos en pañales en ese tema, ¿no? Y tocaste otro asunto interesante acerca de cómo es la decisión de repente para embarazarte, porque justamente en la época como más, donde puedes tener mayor éxito en el trabajo, es justamente la época donde también es tu época reproductiva. Y sí, ese es uno de los problemas que enfrentamos las mujeres. El trabajo no está diseñado para nosotras. O sea, si nosotras nos salimos del trabajo para poder criar hijos, para poder tener hijos, para satisfacer esta cuestión familiar y emocional que implica los hijos e hijas, quedamos en desventaja en el trabajo. Y en cambio, si queremos seguir trabajando, es posible que o no le podamos dedicar lo que nosotras esperamos al hijo o hija, o que prefiramos que por el trabajo no maternar. Entonces, es parte justamente de lo que se debe ir componiendo, de lo que parte del Estado debe de ir arreglando, y por eso se mencionaba hace algún tiempo el Sistema Nacional de Cuidados, que es un sistema donde el Estado tiene que proveer lo suficiente como para que cuidar no sea solamente chamba de nosotras. O sea, cuidar tiene que ser chamba de nosotras, de los papás, de las empresas, del Estado, o sea, de los gobiernos, de todos. Todos tenemos que estar involucrados en este asunto de cuidar, porque si no, nosotros vamos a seguir en esta desventaja. Claudia, adelante. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, adelante. Mire, escuchando atentamente a los comentarios y opiniones, llego a familiarizarme y también comulgo con esta idea de la violencia que ha vivido la mujer a través de la historia, y creo que desde su participación en la historia como mujer ha sido muy en el estilo victimizador, que le quita esa posición frente al contexto social que ocupa. Y número dos, lamentablemente nos han rebasado los medios de comunicación, las redes sociales y las plataformas. Hoy en día a mí me asombra mucho ver a jovencitos que se les llama influencers o que dan contenido,
y la cantidad de mensajes mediáticos como cortinas de humo, llámesele como se le quiera denominar, y el impacto que tienen en los jóvenes. Yo soy docente de nivel básico, estoy en una secundaria en el sur de Veracruz, aquí en Coatzacoalcos, y el nivel cognitivo y de desarrollo de las niñas, niños y adolescentes es muy bajo. Y luego sus papás tienen que trabajar, mamás son solteras o tienen una situación disfuncional y el celular viene a suplir esas carencias, ausencias. Y tienen a una señorita que en lo personal me ha impactado mucho, que su nombre es Jerimois, o así le conocen a esta influencer, y que tiene palabras muy despectivas para el género, para la mujer, como es guangas, y los jóvenes lo dicen, ¿no? Y habla sobre el órgano reproductor femenino y ella misma dice, ¿para qué tienes que estudiar? Si es bien fácil estar haciendo esta actividad y no hay más. Y las niñas y niños y jóvenes tienen ese sistema de violencia. Tengo a niñas que golpean a sus compañeros y estoy hablando de niñas de 12 años que ya tienen una relación de pareja. Y yo a esa edad recuerdo en mis ayeres, yo ni pensaba por aquí en el amor y menos de pareja, todavía quería seguir jugando, hacíamos demasiadas actividades y me topo en situaciones donde niñas cachetean a los novios y también se ven violentados. Entonces, la violencia es un consumismo que estamos llevando desde estos influencers, desde las noticias, como bien lo referían, desde estas situaciones que nos comparten donde las mismas amigas han orillado que sucedan situaciones de riesgo y que ponen en peligro en cuestión de vida a las mismas supuestas amigas, ¿no? Y ahí tenemos casos y cifras que se van sumando y que es lamentable tener estos números en cuestión de estadística en un país que cada 8 de marzo se están sumando a marchas, a caminatas, pero todas hemos sido víctimas. Yo creo que no hay ninguna mujer que se haya escapado, que es víctima de violencia en el trabajo, desde en el aspecto laboral, ¿no? A veces por ser mujer, también llegan a denigrar esa parte en decir es que no lo puede hacer, o eres mamá soltera y entonces, pero es que tiene que ir a cuidar a su hijo, ella no puede estar haciendo estas actividades, o estás embarazada y te dicen, ay, está hormonal, anda sensible, o porque solamente defiendes una postura, lo tienen que sensibilizar o contextualizar, perdón, con un sistema de periodo menstrual. Y es una agresión que en ese momento que lo estás viviendo tienes que sopesar y que lamentablemente, lo digo de forma personal, puedes tener la acumulación de estudios, puedes tener una formación académica que te respalde, pero si en ese momento se vive un patriarcado, todo lo que está aquí detrás pasa a segundo y tercer plano. Y entonces o te mantienes para seguir adelante e ir, si cuesta 2, 3 veces, a ti te va a costar 6 o 9 veces más, porque tienes que talar ahí el árbol para llegar adelante. ¿Por qué? Porque no tenemos una sociedad sensible y sobre todo que entiende esta parte medular que en su momento fue la mujer, si nos vamos un poquito atrás en la historia, en las culturas prehispánicas, ¿no? Que defendían esa parte. Sí, y justamente tocas, bueno, el tema de la violencia en general sí es un tema, o sea, no solamente hablando del tema de violencias contra las mujeres, sino un asunto de la violencia generalizada. Ha sido un tema que ha ido en aumento y que sí está en una situación muy compleja. Pero tocas un tema interesante con respecto al asunto de las cifras, ¿no? Por un lado, el INEGI nos da ese tipo de cifras y por otro lado, estoy segura que no hay una sola mujer, y muchos han hablado de eso, no hay una sola mujer que te pueda decir, no, yo nunca he vivido ningún tipo de violencia. Hablando, por ejemplo, de cosas que se creen sencillas, que antes eran como muy normalizadas y que poco a poco se ha ido entendiendo más que es un tipo de violencia, como un silbido en la calle, como un piropo en la calle. Estos llamados piropos que son un acoso callejero y es un tipo de violencia en las calles que vivimos, ¿no? Y por eso colocaba justamente este asunto de la impensable cifra negra. Mencionabas también este asunto de cómo pues se victimiza a las mujeres, ¿no? Hay mujeres que viviste violencia, pobrecita, y parece que ya no puedes hacer nada al respecto. Y justamente contra eso es contra lo que hay que trabajar, ¿no?
Este asunto de que las mujeres tenemos capacidad de agencia, las mujeres tenemos una capacidad de hacer algo al respecto. No la capacidad que quisiéramos, no vamos a encontrar quizás las respuestas que nosotras quisiéramos tal cual y hacer el cambio en la empresa, porque la empresa tiene que hacer el cambio del protocolo y tiene que generar todo, pero sí podemos hacer algo y no necesariamente quedarnos en este asunto de víctimas, o más bien la sociedad no tiene por qué ponernos en esta situación de víctimas. Y hablando un poco acerca de estas consecuencias que tenemos todas y todas por las violencias que vivimos las mujeres, por estas desigualdades de género, hablamos de consecuencias en dinero. Muchas personas, el dinero es al final de cuentas lo que les mueve. Y les coloco esta cifra porque en muchas ocasiones, por ejemplo, en las empresas, cuando les decimos a nuestros jefes o jefas, oye, es que hay una situación de violencia, o oye, es que tal persona le están acosando o me están acosando, parece que no les importase. Entonces, podemos llevárselo a sus propios terrenos, a sus propios términos. Esto es lo que le costó al país en 2015 la violencia contra las mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres tenemos que pagar terapias, tenemos que pagar cuestiones médicas, tenemos que pagar los traslados, tenemos que salirnos de las casas, tenemos que evitar circular en ciertas zonas a ciertos horarios, tenemos que restringir las actividades que realizamos. Entonces, esto lo calcula la CEPAL, que es lo que le cuesta a México justamente ese tema de violencia contra las mujeres. Una cifra que en la vida vamos a ver, yo estoy segura que ninguna de las personas que estamos aquí. Entonces, básicamente como para llevárselos a sus términos. Las consecuencias, por ejemplo, son muchísimas. Los daños físicos y emocionales son, creo que una de las consecuencias que más podemos ver, o la más visible, cuando una mujer sufre violencia, cuando veamos esa cuestión de desigualdad de género. Pero también hay secuelas psicológicas que muchas veces no notamos, que muchas veces una mujer que está viviendo, que vivió, por ejemplo, un noviazgo, una chavita que vivió un noviazgo, cierto tipo de violencia psicológica que a lo mejor nadie supo, nadie se enteró, tiene secuelas, y tiene secuelas que van a estar allí, que a lo mejor va a necesitar terapia psicológica, que a lo mejor va a necesitar mucha contención de un amigo o una amiga, pero que no lo sabemos, que no las podemos ver. Cambios en la rutina son consecuencias que también todas y todos estamos pagando, por así decirlo. Y me refiero a que si sabemos que en la calle por la que paso en la noche, cuando yo salgo del trabajo, se junta un grupito de hombres, entonces dejamos de pasar por esa calle porque nos da miedo hacerlo. Que si sabemos que si yo salgo a las 10 de la noche de la casa, ya va a estar muy solo, entonces evito salir a esa hora, ya siempre voy a salir a las 9:30 porque, o sea, todo ese tipo de cuestiones que pueden ser muy simples a simple vista, pero que al final de cuentas llegan a afectar. Y les decía, por ejemplo, llegan a afectar en cuestión de dinero. Una mujer saliendo del trabajo, rara vez va a pasar a hacer compras. Si una mujer sale a las 8 del trabajo y vive lejos, tarda 1 hora en llegar a su casa, a las 9 de la noche, tiene que tomar camión, bla, 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 va a llegar oscuro. Entonces prefiere no pasar a hacer compras al súper porque se le va a hacer más tarde. Un hombre sí, porque un hombre no tiene este tipo de factores de riesgo. Entonces, la derrama la vuelve a generar el hombre, no la mujer. No es obviamente una regla, no es que todas las mujeres hagamos eso. Estoy hablando como de lo que suele suceder, ¿no? Lo que pasa en muchos casos. El ausentismo laboral o escolar, niñas que dejan de ir a la escuela porque ese día se sintieron mal emocional o físicamente por violencias que vivieron. Mujeres que no pueden acudir al trabajo porque fueron desgraciadamente golpeadas, o inclusive porque se tuvieron que desplazar porque el lugar donde viven ya no es seguro. Y bueno, todo esto nos lleva a que tengamos de manera general una disminución generalizada de la vida, porque ¿qué pasa si tu compañera con la que estás haciendo el proyecto y que tienen que entregar la presentación en el trabajo al día siguiente, pues ya no se presenta porque se tuvo que ir? Es de una u otra manera un impacto para todas y todos. Y un impacto que en muchas ocasiones no vemos, que en muchas ocasiones creemos que la violencia
que viven las mujeres es una bronca de ellas. Seguimos con este asunto de que, bueno, pues viven la violencia en la pareja, ¿no? Pues que sea de ellas. Viven la violencia en su jefe la violenta, bueno, pero es el suyo, no el mío. Estamos en la misma empresa, pero es el suyo, no el mío. Y entonces yo no me voy a meter porque es su bronca, no la mía. Hay diferentes tipos de violencias contra las mujeres y por lo tanto podemos ir haciendo diferentes cosas según cada una de las violencias. Lo que quiero que quede como en claro, platicar un poquito aquí, es justamente cuál es, que nos afecta a todas y todos, las violencias contra las mujeres, que nos afecta a todas y todas estas desigualdades que se viven, pero que además podemos hacer algo al respecto. Que no necesariamente tenemos que ser omisas o estar calladas o no hacer nada simplemente, ¿no? Porque eso es contribuir a que la violencia continúe. No vamos a tomar de la mano a la persona y le vamos a obligar tienes que denunciar porque tal cosa, ¿no? Pero sí hacer ciertas acciones. Y además, bueno, también entender que al final de cuentas todas y todos contribuimos a este tipo de violencias, ¿no? Y para eso vamos a hablar, aquí tengo una cita de eso fue un reportaje que en algún momento hicimos con algunas compañeras y yo. Dice, cuando vamos a cenar y piden mis tacos sin cebolla, porque dice que las mujeres no comemos cebolla. ¿Por qué creen que esto es machismo? ¿Es algo machista o es algo que tiene que ver con género? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? Está opinando por ella y generalizando. Si fuera, le preguntaría directamente, ¿no? El mesero a él. Normalmente los meseros se dirigen a los varones. Y aquí me ha pasado en el consultorio, llegan, o sea, sí me sorprende, no importa el nivel académico que tengan tanto ellos como ellas, y tal cual me han dicho, aquí te la traje para que me la arregles. Así, ¿no? Y yo digo, órale, pues, ¿no? Pero así estamos. Gracias. Muchas gracias. Sí, justamente, o sea, es este asunto de yo opino por ella, yo decido por ella, y aparte las mujeres no comen cebolla, ¿no? O sea, no sé qué clase de estereotipo sea ese, pero es un estereotipo que en este caso estaba. Y la campaña que estábamos realizando esa vez, la campaña de comunicación en este reportaje, era el micromachismo. O sea, esto es un micromachismo, este asunto de creer eso. Y la doctora no me dejará mentir ahorita que mencionó acerca de lo que sucede con las doctoras o con el personal médico en general, que muchas veces, sobre todo, bueno, a mí me ha tocado documentar mucho en hospitales públicos, que hay muchos doctores y doctoras. Los doctores son los doctores, ellas son señoritas. Y si van buscando, así sea, al consultorio de una doctora, preguntan por el doctor. Entonces, es ese tipo de cuestiones que suceden. Los micromachismos son pequeños actos que hacemos que a simple vista pareciesen insignificantes, que a simple vista pareciesen que no afectan realmente a la convivencia diaria, que no o sea, yo no le estoy pegando a la mujer, ¿no? Entonces, ¿por qué eso afectaría? ¿Por qué lo que yo estoy haciendo afectaría realmente a lo que está sucediendo? Yo no estoy generando ese tipo de violencias, ¿no? Y los micromachismos los hacemos hacia hombres y hacia mujeres, ¿no? Pero, al final de cuentas son esta cuestión de reproducir los roles de género, de reproducir el educar, de reproducir el generar ciertas acciones que nos ponen en desigualdad a hombres y mujeres y obviamente nos dejan en desventaja a las mujeres. Por ejemplo, aquí que esta crítica del suegro hacia la nuera porque ella estudia y trabaja y le critica que si quería hijos, ¿para qué quería hijos si ni siquiera los va a cuidar, ¿no? Cuando justamente estábamos platicando hace unos momentos de la dificultad que tenemos las mujeres para conciliar el trabajo con la maternidad. Son cuestiones que no se toman en cuenta. ¿Qué es lo que deberíamos de hacer en vez de hacer esta crítica? Sencillo, buscar las soluciones para que existan los tiempos suficientes para que la mujer pueda maternar y además pueda compensar los tiempos de estudio y trabajo que está buscando. Porque aparte ni siquiera vimos una situación económica como para que, bueno, ya dejó de trabajar, no hay problema, ¿no? Entonces, necesitamos ir compensando. En cambio, ¿qué se hace o qué se realizó en este caso?
pues este tipo de micromachismos. ¿Qué sucede también? Que, por ejemplo, por este tipo de micromachismos, en muchas ocasiones terminan en culpabilizar a las víctimas. Es decir, en este asunto del, que sucedía muchísimo y que poco a poco voy viendo que la gente lo va entendiendo un poquito más, pero él llevaba falda, por eso la tocaron. Pues es que no debe andar tan sola de noche. ¿Quién la manda a andar tan sola de noche? Todo este tipo de normalización, que además, por ejemplo, hace unos días el gobernador generó uno de estos actos diciendo que cuando hubo una víctima de feminicidio en el municipio de Medellín, y ella ya había vivido violencia de manera previa. Sus familiares señalaron que su agresor, su presunto feminicida, la había violentado de manera previa, porque era su pareja, siempre la violentaba. La respuesta del gobernador es, pues, ¿para qué no denunció la violencia? Eso suena, al final de cuentas, es esta parte de estos micromachismos que siempre vivimos, que las personas siempre decimos, pues, debería ser esto, debería ser otro, es que es esto, es que es el otro. No la denuncia porque existe una serie de factores. No sabemos cuál era su situación económica, no sabemos si estaba amenazada, no sabemos si la amenazaban a ella como tal o amenazaban con hacerle algo a sus familiares, a sus hijos e hijas. En fin, son muchísimos los factores que llegan a... No sabemos si está consciente de cuáles son los mecanismos, por ejemplo, que se tienen para poder salir de la situación de violencia. Y únicamente se habla, se opina, llega a suceder ese tipo de cosas sin tener como los datos necesarios, ¿no? Y parte de estos micromachismos es justamente el evitar ayudar a las víctimas de violencia, ¿no? Es bueno, pues es... No, son este tipo de frases, perdón, que por aquí coloco. Él no se va porque no quiere, ¿quién la manda a aguantarse? Pues ella se lo busca. Son problemas de pareja, esa es muy típica, ¿no? Pues es que son problemas entre ellos. Están discutiendo y a cada rato discuten y a cada rato, oigo que le grita y a cada rato mi amiga me dijo que le revisa el celular. Pero yo no me quiero meter porque al rato pues regresa con él y ya no... Y la que va a quedar mal soy yo. Bueno, para ese tipo de cosas hay ciertas estrategias justamente para intentar hablar con la amiga para que se dé cuenta, porque también lo importante es saber que tiene a alguien, ¿no? Saber que nosotras no normalizamos ese tipo de cuestiones. Y a eso voy con el tema de estos primeros auxilios, de qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Qué es lo que debemos ir haciendo en este tipo de cuestiones? Voy a hacer una pausa primero para preguntar si alguien hasta aquí lleva alguna duda, si todo va muy claro, si quieran hacer algún comentario, pues, por favor. Todo muy claro, gracias. Por favor, Yolanda. Pregunta, entonces, ¿violencia de género solamente se refería o se refiere de hombre a mujer? Violencia de género se refiere a las violencias contra las mujeres y pueden ser cometidas por hombres o por mujeres. Ok, ¿hay algún instituto, asociación o algo en donde los proteja a ellos? No hay algo así en específico, por así decirlo. O sea, no hay Bueno, me refiero, perdón, a hombres violentados, ¿no? Sí, No claro, los que sí, violentan. No hay una institución en específico que los proteja a ellos, por así decirlo, como sucede con el Instituto Veracruzano de las Mujeres, que es específico para las mujeres. De manera general, cuando a ellos les sucede algo, pueden acudir a la Fiscalía General, o sea, tampoco es que si haya, por ejemplo, si viven violencia física de parte de su pareja, sí se les puede procesar a la pareja por lesiones. Si viven, o sea, tampoco es que simplemente estén en la desprotección. Lo que pasa es que como no están en tanta desventaja, por así decirlo, o sea, culturalmente no están en una desventaja, no hay cosas específicas para ellos. Lo que sí hay es una ley general para la igualdad entre hombres y mujeres, que ahí sí se contempla también qué se tiene que hacer para que ellos, hoy por ejemplo lo mencionaba ahorita, ¿no? El asunto de las paternidades, ahí sí se contempla este asunto de para que ellos
también salgan de este tipo de cuestiones en los que tampoco pues está bien lo que están viviendo, ¿no? Gracias. De nada. ¿Alguien más por ahí? Ok, bueno, continuamos entonces. Estos primeros auxilios se refiere a qué es lo que podemos hacer. Bueno, ya sabemos que las mujeres vivimos más violencia que los hombres. Digo, también aplica si es el hombre el que es violentado, pero pues sabemos que las mujeres vivimos mayores violencias que los hombres, que estamos en esta desigualdad de género, porque históricamente venimos en esta desigualdad y pues nos está costando un montón lograrnos poner a la par. Entonces, aunque hemos avanzado, están ese tipo de problemáticas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero que nada, pues, es ayudar a la mujer a detectar. Y es creo que la chamba más difícil que se tiene que realizar. El ayudar a una mujer a detectar que vive violencia en muchas ocasiones es muy complejo, sobre todo cuando no acaba de vivir la violencia en ese momento. Si a alguien acaban de patear, pues va a saber que vivió violencia, ¿no? Y ahí entonces lo difícil es que proceda. Pero si no acaba de suceder, es mucho más complejo el que vaya entendiendo, el ir estando, pues básicamente no minimizar qué es lo que está sucediendo. Les traigo aquí un poquito acerca de cuál es la ruta de acción. Esta ruta es una ruta que está en una norma oficial mexicana, que así lo establece el gobierno de México y así es como deben suceder las cosas. ¿Por qué se las traigo? Porque básicamente no la conocemos, ¿no? Es muy poco conocida, es muy poco divulgada por parte de los gobiernos, por parte de todo el mundo, y es necesario que la sepamos, porque si desgraciadamente en algún momento, ya sea algún familiar nuestro, ya sea alguna amiga nuestra, o alguien cercano a nosotros, a nosotras, vive una situación de violencia, tenemos que saber qué es lo que tenemos que hacer. Normalmente, y es lo que muchas personas me he encontrado que creen, que si una mujer acaba de vivir una situación de violencia, se la lleva a la fiscalía para presentar la denuncia. Es como la lógica que seguimos. O sea, sobre todo, esto es si la acaba de vivir en menos de 72 horas. Y no, lo que sucede en realidad es que lo primero que tenemos que hacer, si una mujer acaba de vivir violencia hace menos de 72 horas, es preservar su integridad física y mental. O sea, asegurarnos que esté bien física y mentalmente. Hablando de violencia física, hablando de violencia psicológica, hablando de violencia sexual, lo primero que hay que hacer es llevarla al hospital más cercano y solicitar la aplicación de esta norma. ¿Qué sucede en la aplicación de esta norma? Que le revisan, ven la cuestión física, hacen exploraciones, si por ejemplo hubo desgraciadamente una violación, se le da la pastilla del día después, se les dan antirretrovirales, si hubo cuestiones físicas, entonces proceden otro tipo de cuestiones, se les da una contención psicológica. A partir de ahí ya es cuando la mujer tiene que decidir, el hospital una vez que aplica la norma, da aviso a la fiscalía. Es su obligación dar este aviso a la fiscalía. Ya una vez que el hospital da aviso a la fiscalía y la fiscalía llega, es decisión de la mujer saber si denuncia o no denuncia. Si denuncia, pues la fiscalía especializada tiene que empezar todo el proceso. Si no denuncia, bueno, si denuncia, también tiene acceso a los institutos de las mujeres para que le den acompañamiento en cuestiones psicológicas y legales. Si no denuncia, de todas maneras tiene acceso a estos institutos para este acompañamiento psicológico y legal. Es importante decir que es un derecho de las mujeres denunciar y no una obligación, porque también muchas veces creemos eso, que las mujeres tenemos la obligación de denunciar cualquier acto de violencia. E inclusive las mujeres cuando no denuncian se llegan a sentir mal por el, ay, es que me pasó algo y yo nunca denuncié, como si fuese esta obligación. Y no, desgraciadamente sabemos la impunidad que existe, sabemos lo difícil que llega a ser seguir una denuncia, pero más allá de eso, y aún en un mundo ideal donde todo corriera bien, las mujeres tenemos una capacidad
de hacer las cosas y de tomar nuestras propias decisiones. Adelante, Laura. Perdón, una pregunta. O sea, ¿cuál es el protocolo a seguir en un hospital como el ISSSTE, por ejemplo? O sea, para hacer una denuncia, ahí mismo en el hospital, o te hacen la valoración en el hospital y luego la fiscalía le solicita la evaluación al hospital. O sea, pregunto porque en una ocasión mi perro me tiró por la escalera. Me abrí la ceja y bueno, llegué al ISSSTE bañada en sangre y pues obviamente me atendieron enseguida porque si fuera yo de infarto, pero no traigo sangre ni me pelan, ¿verdad? Pero bueno, la cuestión es que me cosieron, me atendieron y todo y me empezaron a interrogar que si yo había sido golpeada por mi esposo, que si había recibido algún tipo de violencia y me dio risa. Le digo, ¿qué tengo cara de ser de las que se dejan pegar o qué? Le digo, ¿por qué me pregunta? Le digo, si sí me hubiera golpeado mi esposo, o sea, ¿qué hubieran hecho ustedes? No, nada. O sea, nada más me están preguntando para enterarse del chisme, o si hubiera venido una persona con una situación así, o sea, ¿cuál sería los pasos a seguir, no? O sea, porque en realidad no me contestaron. O sea, si hubiera sido violentada, o sea, ¿qué es lo que hubiera correspondido hacer? Okay. Pues de hecho actuaron como debían, salvo la parte, o sea, al principio actuaron como debían, después te debieron haber explicado que ellos tienen que llenar un formato. En caso de que cualquier mujer llegue con una agresión al área de urgencias, ellos tienen que llenar un formato donde determinan qué es lo que está sucediendo, qué tipo de agresión, donde ya hubo una entrevista para conocer si hay violencia que pueda ser violencia de género. En caso de que pues ellos sospechen de que efectivamente hay violencia, tienen que hacer una llamada a la fiscalía. De hecho, hay módulos de la fiscalía en la mayoría de los hospitales. Tienen que hacer una llamada a la fiscalía y en esta llamada ya la fiscalía se entera y levanta un acta. Todavía no es una denuncia. Hasta ese momento es un acta. La fiscalía, ya sabiendo eso, teniendo el parte de los documentos que le entrega el hospital, acuden contigo y ya entonces te preguntan si quieres levantar tu denuncia, porque ya ellos hacen toda esta parte oficial. Es importante decir que entonces ya tienen ciertos peritajes, porque ya el hospital ya se los puede entregar, ese tipo de cuestiones. La falla en el ISSSTE cuando tú fuiste es que justamente una vez que les preguntas, oye, pues ¿para qué me estás pidiendo tantos datos? Es que ellos se tienen que informar. Ellos se tienen que informar y te tienen que decir, te estoy solicitando estos datos porque es parte del protocolo de la NOM 046 que me piden solicitártelos y en caso de ya explicarte qué es lo que sería, ¿no? Justamente. A ver, Claudia. De hecho, eso es lo que esperé que me dijeran. O sea, porque o sea, en la institución donde trabajo, a veces se presentan situaciones de violencia. Digo, bueno, ¿qué se hace, no? Hacia dónde se dirige uno. O sea, ya después ya lo supe. O sea, pero pues en ese momento, sí, la verdad, digo, o sea, que nada más se enteran del chisme y no hacen nada. Sí, en ese momento bien sacada de onda, ¿no? De yo porque te tengo que dar esos datos. O sea, de repente sí. La verdad, sí. Sí, el protocolo es ese, justamente. De hecho, esta NOM es pública, se puede verificar en cualquier sitio y hay algunas explicaciones de diagramas de flujo muy bien establecidos de cómo tienen que seguirse. Gracias. Está por ahí Claudia y Yolanda. Bueno, nada más quería comentar respecto a la aportación que hicieron. Yo creo que en este andar, porque si mal no recuerdo fue con el presidente Felipe Calderón cuando se inició la creación de una ley que protegiera a la mujer en estas cuestiones, ¿no? De la violencia que se estaba viviendo. Yo creo que, por ejemplo, si yo escucho el comentario que hizo la persona que acaba de participar en donde dijo, tengo cara de ser violentada o algo así, esa es una primer señal para decir esta mujer está siendo violentada por la experiencia que yo he tenido en la escuela, ¿no? Que luego los niños dicen, es que no, nunca he sido violentado, pero traen señales y cuestiones por el estilo. Y según lo que comprendo con el esquema que nos comparte, es un derecho, aunque esté siendo violentada, golpeada, si la persona no quiere iniciar un proceso, no se va a hacer.
lo único que le compete o le corresponde a las personas o al personal médico es levantar un acta, ¿no? En donde se registra tal situación, se hace del conocimiento, pero ya no se puede proceder porque la persona tiene esa situación de decidir si lo hace o no lo hace. Lamentablemente estamos viviendo en un sistema jurídico en México en donde cuando llegan a ese momento de desarrollar todo este tipo de situación, la mujer se les dice, tú lo provocaste, ¿para qué le respondes así? No, ¿por qué te vistes de esta forma? Tú estás provocando que tu esposo sea agresivo, tu pareja. Incluso se llega a romantizar esto y se les da un término con el tóxico. Y todo el mundo, hasta el sticker, ¿no? Eres bien tóxico, pero eso es una violencia. Nada más con un término dulce de decir que eres una persona insegura, de cierta forma, en donde pretendes hurtar en ese espacio de, pues, de tener su espacio, valga la redundancia, la persona, de mantener, pues, sus conversaciones con la persona que quiere, pero no quiere estar encima, porque hay un patrón de violencia que viene arrastrando de atrás. Y entonces ese patrón de violencia lo viene a reflejar. Y aquí, si mal no recuerdo, la doctora decía algo muy importante y atinado, no importa la posición económica. Cuando has sido víctima de violencia, sea hombre o mujer, lo va a reflejar en cualquier medida, incluso hasta en las enfermedades, tú eres la portadora, tú eres, no sé a dónde te habrás metido para que a mí me hayas contagiado de un papiloma, cuando bien sabemos cómo funciona todo este mecanismo. Y si creamos en esto, pues estamos en un siglo XXI donde el día de ayer, pues tengo una fe religiosa, si ustedes gustan, mandan vas y que la misa, y en esto empieza a decretar el padre el sermón y dice, las mujeres que traen short son provocadoras, incitadoras. Yo llevaba short y me salí corriendo porque dije, qué barbaridad, ¿por qué tengo? Y ya me están señalando, ¿no? sí, y le pregunto a una de las personas que están ahí, porque hago labor social por estas cuestiones de vivir en un país en vías de desarrollo, y me dicen, es que provocamos a los hombres. Y yo dije, ¿por qué yo me tengo que reprimir en la cuestión de cómo me visto? Porque voy a provocar al hombre. Al contrario, yo me preguntaría qué tiene este hombre en su cabeza que piensa que me he visto para provocarlo y desencadenar unas situaciones de filias que puede traer en su cabecita y que quiere culpar a alguien, ¿no? Y dije, oh, por Dios, estoy siglo XXI, 2023, en Pascua, en todas estas cosas, y me tocó salir corriendo de un evento porque llevaba un short. Y me sentí en el grado de, ¿seré quien yo provoque este tipo de situación cuando no es así? Pero sin embargo los patrones pues nos han movilizado de esta forma a apropiarnos nosotros de la culpa, que incluso cuando llegamos a tener esta violencia, a veces pesa más la violencia psicológica, porque la física puede ser que el golpe, ¿no? Pero lo psicológico queda desde el trastorno, desde que te paras encorvada, ¿no? Por si tienes mucho gusto, te da pena mostrarlo y te encorvas porque, como bien lo decía, cuando vas en la calle, pues te lanzan una agresión. ¿Y Sí, qué es haces? un tipo Nada. de violencia, Entonces, justamente. que si Kareli Ruiz, ¿no? Esta muchachita muy jovencita, muy bonita y todo, pero de cierta forma, ay, no te pareces a Kareli, imagínate, quieres que todavía te pague unos tacos y tú dices, ¿en qué momento llegamos a esta situación de comparaciones y la agresión que realizamos entre las mujeres? Entonces considero que no es que defiendan los médicos del ISSSTE, pero me imagino que han pasado situaciones un poco complejas y complejas en el aspecto de que la mujer tiene que luchar con esta burocracia, ¿no? Porque apenas estamos naciendo en esta cuestión de defender, de manifestar el apoyo hacia y con las mujeres, y todavía tienen que pelear con muchas situaciones. Tenemos a la chica que se encargó de decirle fiscalía, mira cómo rayan las paredes, me están poniendo, te voy a matar, hasta que la mataron. Y entonces él mismo, de la fiscalía le dijo así literal en una conferencia de prensa que ella lo provocó
y pues lo tuvieron que cesar del cargo porque pues esa opinión Ya no puede podían estar llegando ahí. así efectivamente. Entonces, yo creo que sí hace falta un poquito más de bajar toda esta información, sobre todo en escuelas básicas, me refiero a la primera formación que Claro, tienen las niñas y niños, porque a veces el miedo nos llega a sopesar a mí. Si ya yo con 39 salí corriendo de una iglesia ayer porque dijeron que yo provocaba, ahora imagínense una niña que no sabe si es bueno, si es malo, y como bien lo decía la doctora, a veces hay chiquillos que no dimensionan lo que es ser bueno, ni tienen ese aspecto de conciencia, la inocencia todavía está presente y se adoptan y adueñan de esa culpa que no fue pues de ellos o de ellas básicamente. Justamente falta muchísimo en temas de educación. Y bueno, por ejemplo, ahorita que se me viene a la mente de lo que decía Laura, del comentario que hace Claudia, es que, y no digo que sea tu caso, Laura, por supuesto que no, simplemente que en muchas ocasiones las mujeres tampoco queremos decir que somos víctimas de violencia o que vivimos algún tipo de violencia por el miedo, por la cierta pena o estigma que lleva el ser víctimas de violencia. Y, por ejemplo, una mujer universitaria que conoce, que sabe, que ha vivido, de repente sí choca la idea que nosotras mismas tenemos, y que nosotras y que la sociedad tiene, ¿no? No, es que la violencia la viven cierto tipo de mujeres, ¿no? Mujeres con pocos recursos, mujeres con poca educación, mujeres, otro tipo de mujeres que no soy yo. Yo no puedo vivir ese tipo de violencias, ¿no? Y en muchas ocasiones, también por eso, bueno, el personal médico tendría que saber llevar ese tipo de pláticas, ese tipo de conversación para saber cómo plantear también estas preguntas en el cumplimiento de la NOM 046. Porque tampoco te van a preguntar así de, no, oye, me estás negando, no viví violencia, me estás negando que viviste violencia, ¿no? Porque es todo un asunto social, ¿no? Es porque es todo un asunto que a la sociedad también llega, como bien ponen acá, por acá por el chat, hay una revictimización muy fuerte hacia las mujeres que viven violencia. También por parte de la sociedad, por ejemplo, con este asunto que ya comentábamos, ¿no? Con estos micromachismos que comentábamos acerca de él, pues para qué sigue ahí, para qué no denunció, por qué hizo esto, por qué hizo el otro. Y bueno, tomando ya acá lo del chat, me comentan, entiendo la cuestión de las denuncias y los procesos a seguir en lugares como el ISSSTE, como mencionan, pero ¿qué pasa con la revictimización? Por esa razón, muchas mujeres prefieren no denunciar. Y por supuesto, es otra de las razones por las cuales muchas mujeres optan por este asunto de no denunciar, ¿no? Los procesos son largos, les cuestionan, viene este asunto de para qué estabas ahí, para qué saliste de esa manera, de si una mujer desaparece, especialmente si una chica desaparece, pues se fue con el novio, o el mismo personal médico, ¿no? También llega, ¿qué estabas haciendo en ese lugar? En una ocasión me tocó acompañar a una mujer que vivió violencia, y las primeras preguntas eran esas, ¿no? ¿Dónde estabas? ¿Con quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Hasta ahí, muy bien. ¿Qué estabas haciendo ahí? Y ya pero ¿qué estabas haciendo? Dices, espérate, ¿no? O sea, viene golpeada, no creo que importe mucho en este momento. El que estabas haciendo ahí, primero importa como el golpe que trae que no se puede parar. Entonces, sí, desgraciadamente es lo que se vive. ¿Qué se puede hacer? Lo que se puede hacer es tener el conocimiento de ese tipo de instrumentos y exigir su aplicación. O sea, si por ejemplo vemos que ese tipo de cosas están sucediendo en algo que a nosotras nos pasa, oye, pero tienes que aplicar esta norma. O sea, ojo, porque tú lo que tienes que hacer es hacer esto, ¿no? La información es la única herramienta que nosotros vamos a tener. La información y el bajar esta información justamente, no solamente quedárnoslas nosotras, sino írselas compartiendo hacia las personas. En muchas ocasiones también las mujeres que viven algún tipo de violencia o que sobreviven algún tipo de violencia no toman acciones al respecto porque desconocen qué tienen que hacer, desconocen cuáles son sus derechos o cuáles son los pasos a seguir. Si nosotros en una conversación casual les podemos decir, oye, mira, es que supe que pasa esto, ¿no? Supe que para presentar una denuncia te piden esto, supe que si un jefe te está acosando podrías ir acá. Y no diciéndoles tienes que hacer esto, sino te estoy compartiendo las herramientas que tienes o a las que puedes recurrir para poder salir de la situación en la que vives.
Y entonces también las mujeres nos podemos ir sintiendo apoyadas y que no estamos solitas en ese tipo de cuestiones. Yolanda, adelante. Dos cosas. Yo, algunas de mis pacientes trabajan en institutos de género, y algo que me he dado cuenta y me sorprende y me asusta es que ellas son las primeras violentadas y no lo hacen, ¿no? A mí me ha tocado sobre todo violencia aquí en el consultorio, el papá gritoneándole a la niña y ellas cadeadas, ¿no? Esa es una. La otra, tengo una amiga que es psicóloga. Esto que planteas aquí del esquema y del flujo está muy bonito, sí. En el hospital de especialidades aquí en Jalapa se llevó al inicio muy bien. Sí importa mucho el director, los pediatras. Ellas tenían trabajadoras sociales, psicólogas, esta amiga es psicóloga, y eso es lo que me comentaba. O sea, al inicio de esto, de la norma 46, yo me enteré por ella, porque hay un montón de cosas que uno no sabe. Sí. Entonces, cada quien hace su papel. Yo sé que como médicos es muy fácil porque uno es el primer contacto, pero realmente debería ser un equipo completo, porque al médico le toca hacer la nota, revisarla. Si tienes agua en el hospital, qué bueno, porque a veces ni agua hay, ¿no? Entonces, como para todavía tomarnos el tiempo para explicar, porque tenemos 20 pacientes en espera, porque también violentados, sí, no. Esto pasa en todas las instituciones. Digo, agradezco esta charla porque hay un montón de hoyos que se tienen en la institución, tanto de salud como la Procuraduría, pero sí me di cuenta con esta amiga de los casos que platicábamos que la norma funciona y funciona bien siempre y cuando el flujo del abogado del Ministerio Público, porque hay en los hospitales, el Ministerio Público debe de estar. Y esta pregunta que le hicieron a esta compañera, pues sí, es lo lógico y lo esperado, porque uno como médico a veces pareces detective viendo todo el tipo de lesión, que es, uno a veces casi está seguro cuando son violencia. Entonces ellas te dicen, ah, pues me caí de la escalera o me resbalé o me pegué, ¿no? Y de atrás hay violencia. Entonces, si está el psicólogo, el trabajador social, el médico, la enfermera y la autoridad correspondiente, pues esto funciona muy bien. Y otra cosa que ella me decía, del 80% de pacientes que ella convencía en urgencias para seguir todo este flujo, a la mera hora se arrepentían y va la denuncia para atrás. Y a los 2 meses otra vez llega violentada. Tienen ellos psicólogos en consulta externa, ¿no? Obvio, están llenísimo el consultorio. No dan 3, 4, 5 psicólogos para la demanda que tiene el hospital. Entonces me decía ella, es muy frustrante que yo doy la consulta en urgencias, ¿no? Hacíamos todo mundo el trabajo correspondiente y la mujer a la mera hora vas para atrás, ¿no? Y otra vez, pues ahí te quedas, ¿no? Y sí se queda la denuncia a medias y ya no procede lo demás porque se arrepienten ellas. Entonces yo no sé ahí qué falta o cómo nosotros en el sector salud podemos concientizar o convencer o no sé qué se pueda hacer para que realmente se termine el proceso, porque esto en urgencias es cuento de nunca acabar. O Sí, sea, claro. si, De hecho, si es bien complejo. Hay algo que se llama círculo de la violencia, que a lo mejor muchos de aquí lo conozcan ya, que es este círculo, y justamente era lo que estaba buscando, a ver si lo traía por aquí, que es este círculo del por qué justamente se traba, ¿no? En alguno de los puntos la violentan y vuelven y regresan a la violencia. Tiene que ver con, bueno, con muchas cosas, ¿no? De lo que ya comentábamos, el miedo, las amenazas, en fin, muchísimas cosas del por qué no, del por qué podrían, del por qué regresan. Pero en este círculo, al final de cuentas, viene esta agresión, viene este arrepentimiento o esta luna de miel que tiene que ver con cómo estamos construidos con respecto al amor. Y, por ejemplo, se ve muy clarito en este estereotipo que existe de le pegó y luego le regala flores, todo va bien, y lo vuelve a pegar. Pero obviamente no empieza ahí. Yo siempre lo digo en las charlas que me toca dar. Si en la primera cita una persona va y te da una patada, estoy segura que no vuelves a tener una cita con él. Pero no es en la primera cita en la que te la da. Las violencias empiezan de manera gradual. Entonces, empieza un tipo de violencia psicológica. Ya básicamente el momento en el que llegan los golpes ya estás pues bien adentro y es muy difícil llegar a salir de ahí. Y se empieza a repetir este círculo infinito donde llega el perdón, donde llega la luna de miel,
y en esta luna de miel parece que todo va bien, y esta luna de miel puede durar poquitos días o pueden durar años. Y a lo mejor cada vez va durando menos, ¿no? Y es justamente donde, sobre todo, la parte de los institutos de las mujeres tienen que hacer muchísimo trabajo para que los institutos les ayuden a salir de esta situación de violencia. Porque sí, muchas veces prefieren no llevar la denuncia en la fiscalía, pero pueden salirse de la situación de violencia y no regresar con la pareja, ¿no? Entonces, eso cortaría el círculo hacia que vuelva a suceder la violencia. Pero si sigue con la pareja, va a continuar ese tipo de violencia. Y no sucede únicamente en la pareja es la violencia que más vivimos las mujeres, es violencia de pareja. Pero también, por ejemplo, sucede mucho con lo que pasa en el acoso laboral, ¿no? A lo mejor ponemos una queja con el jefe no hace nada realmente y ya no le damos seguimiento a la queja porque van a decir que somos problemáticas, van a decir que no vale la pena mantenernos ahí, van a decir que no nos aguantamos el ritmo del trabajo y entonces por eso ponemos ese tipo de quejas, ¿no? Y al final de cuentas la violencia continúa sucediendo. Justamente, bueno, hablando de otros tipos de violencia y por ejemplo si vemos violencia en espacios públicos, la ruta a denunciar es, en vez de llevar a la persona, aquí es si ya detectamos la violencia cuando ya pasó, 72 horas. Acá es si está pasando en ese momento, porque tampoco nos vamos a exponer nosotras, ¿no? Entonces, 911 e igual, si denuncias a la Fiscalía Especializada. Y ojo, y esto lo coloqué aquí justamente por esto. Si no denuncias, pero ya hubo una llamada al 911, las autoridades tienen la obligación de levantar este reporte. ¿Por qué? Porque así queda como un antecedente. Ya hay un antecedente de que esa persona ejerció un tipo de violencia y de que esa persona vive un tipo de violencia. Y entonces, si desgraciadamente ese tipo de violencia vuelve a suceder y ya la mujer se decide a ir a la fiscalía, ya hay un antecedente que le va a servir de prueba y que le va a servir de un medio para poder continuar la denuncia, para poder continuar pues en esta búsqueda justamente de justicia. E independientemente de lo que suceda en este sentido, todas las mujeres tenemos el derecho de orientación de los institutos de las mujeres. Y eso es bien importante porque en muchas ocasiones, por ejemplo, a nosotros nos llegan muchas veces oigan, ¿a dónde puedo acudir? ¿No? Oigan, yo lo que quiero es terapia. ¿Dónde puedo acudir? Bueno, pues los institutos de las mujeres, aunque sí están muy saturados, pero tienen esta obligación de brindarnos ese tipo de asesorías. Bueno, la norma, ese es el nombre de la norma completo, por si alguien por ahí lo quiere, porque luego es como útil. Las denuncias son gratuitas, solamente necesitamos la identificación oficial. Esto es en un mundo ideal, no tenemos que tener tiempos de espera, ahí son los peritajes médicos y el apoyo del instituto siempre. Y bueno, otra cuestión que es importante mencionar para cuando desgraciadamente vivamos o tengamos cerca a una mujer que vive violencia es que no necesariamente necesitan acudir a la fiscalía. Algunas mujeres a lo mejor nos van a decir, ¿sabes qué? Es que yo no quiero hacer la denuncia y están en su derecho. Yo no quiero hacer la denuncia porque es muy larga o ya llevo mucho tiempo en la denuncia y para mí eso no es la justicia, ¿no? Y a lo mejor para las mujeres la justicia va a significar otra cosa y es importante hablar con ellas y no intentarles convencer desde nuestro punto de vista y desde fuera, porque desde fuera es muy sencillo el decir de repente es que la denuncia y es que la justicia es esto, porque claro, para mí la justicia es que él esté en la cárcel, ¿no? O que él sea procesado. Pero a lo mejor para una mujer que vive violencia, la justicia es que él la deje de molestar. O sea, ella lo que quiera es que él ya no se le vuelva a aparecer porque ya la tiene harta, ¿no? A lo mejor lo que quiere realmente es que él le entregue las cosas que compraron o que le dé recursos económicos para poder subsistir en lo que logra rehacer su vida, ¿no?
a lo mejor lo que quiere es que públicamente se sepa que él es un agresor o que él agredió. Y son al final de cuentas formas, y a lo mejor a veces es difícil, ¿no? Por ejemplo, si mi hermana me dijera, es que me golpeó, mi pareja me golpeó y yo no le quiero denunciar, o voy a presentar la denuncia, pero nada más por darle trámite y por dejarlo antecedente, porque también a veces es necesario, o más bien es necesario dejar ese antecedente y es recomendable sobre todo dejar el antecedente, pero tengo poca esperanza en la denuncia por las cuestiones de la fiscalía y lo que sea. Pero yo lo que quiero es hacer una publicación en Facebook y que se sepa públicamente que me agredió. A lo mejor yo le voy a decir, no, 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 o sea, la fiscalía con todo porque él tiene que ir a dar a la cárcel, ¿no? Porque voy a estar enojada y yo voy a querer obviamente que el agresor de mi hermana, que es una persona a la que quiero mucho, pues pague por lo que hizo, ¿no? Pero es necesario apoyar a las víctimas con esta capacidad de agencia. Y lo digo porque cuando dialoguemos con ellas, cuando las personas se acerquen a lo mejor a decirnos oye, pasa esto, tenemos que ver qué es lo que ellas quieren, ¿no? ¿Qué es lo que ellas necesitan en ese momento de nosotras? Y eso tiene mucho que ver con el nombre de la plática, ¿no? ¿Cómo nos afecta a nosotras la violencia? ¿Cómo nos afecta a nosotros también las decisiones que las propias víctimas toman, las decisiones que ellas quieren y cómo este tipo de cuestiones pues van a impactar? Porque también es este asunto del acompañamiento. Y, por ejemplo, del que si somos sus amigas, de que si somos sus conocidas, nos tuvo la confianza, no abandonarlas y decir, ay, es que ya me contaste 3 veces que te está haciendo lo mismo, que te está revisando el celular y que no te deja salir y que te alarma de tos cada vez que sales con tus amigos y todavía sigues con él. O sea, ya te he dicho 3 veces que lo abandones. Bueno, sí, es complejo para nosotras y seguramente va a ser pesado emocionalmente, pero si nos tiene la confianza como de contarnos ese tipo de cuestiones, es necesario continuar ahí y ayudarle a salir de este círculo, ¿no? En caso de que decidamos por nuestra propia salud mental yo no puedo continuar aquí, sí darle esta asesoría y este asunto de, a ver, pasa esto y tú puedes recurrir a tal lugar porque lo que está pasando es esto, ¿no? Y saber justamente que no necesariamente, les digo, la justicia pues va a ser lo que nosotras, pues lo que la idea que nosotras tengamos de justicia, ¿no? Si no la idea. ¿Hasta aquí alguna duda? Ok. Vamos a, un segundito, por favor. Vamos a regresar a la página de la actividad. Si no, ¿la tienen por ahí? Todos lo tienen por ahí. Si no se las recuerdo, está aquí arriba, es menti.com y este es el código. Voy a dar unos segunditos para que cada quien se vaya uniendo. Y ahora sí, esta parte sí viene el examen de lo que ya había, ¿no es cierto? A ver, veamos. Eso es todavía la parte de cómo íbamos, de cómo íbamos en cuanto a puntuaciones. Por ahí Pau va muy bien. Creo que lleva un muy buen antecedente de cómo nos encontramos en este tema. Y vienen otro par de preguntas por acá. A ver, ¿ya todas y todos están listos? Si alguien quiere que le esperemos todavía, ¿nos puede decir? Ok, va. ¿Cuál es un micromachismo?
Una disculpa. A ver, por acá, solo una persona me puso que todos. Muy bien, la mayoría. Por acá sí hay un error y hay una confusión, por ejemplo, de este asunto de hasta dónde es un micromachismo y hasta dónde es amabilidad. Este asunto de ceder el asiento a una mujer embarazada lo consideramos amabilidad y no un micromachismo porque una mujer embarazada va cargando peso adicional con la panza, hay molestias, hay ese tipo de cuestiones que físicamente se reflejan. Por eso no se toma como un micromachismo. O una mujer que va con bolsas, o una mujer, y sería lo mismo hacia un adulto mayor, por ejemplo, que si lo ves, en el asiento le puedes ceder el asiento en el transporte público, perdón, si en el transporte público lo ves, puedes ceder el asiento, justamente por esta cuestión de amabilidad y de que las personas pues tenemos algunas necesidades y podemos ser amables con las demás personas, ¿no? Definitivamente pedirle solo a las mujeres y no a los hombres que hagan café en una empresa, pues es este asunto de que las mujeres tenemos que estar en la cocina y sabemos de ese tipo de cosas. Y ahora sí, la última. El hospital, tal y como mostraba la LOM 046, si una mujer es víctima de violencia física en ese momento, lo que tenemos que hacer es llevarla al hospital por este asunto de salvaguardar su integridad. Es decir, que saber que está bien físicamente, que está bien emocionalmente, porque al final de cuentas eso es lo que nos importa al momento. Ya a partir del hospital se inicia toda la serie de procesos que implica pues justamente esta procuración de la justicia. Felicidades, Clippy. Creo que es la persona que nos puso más atención, ¿no es cierto? Muchísimas gracias. Perdón, solamente una última pregunta. ¿Por qué nos debe importar la violencia contra las mujeres? Por ahí también pueden ir anotando sus respuestas por aquí. Sí, claro, porque al final de cuentas nosotras, como ponen aquí, ¿no? Somos el 51% de la sociedad. Si las mujeres somos violentadas en la mayoría, estamos hablando de que la mitad de la sociedad está siendo violentada. O sea, la mitad de la sociedad no somos pocas personas quienes estamos viviendo ese tipo de cuestiones que traen, tal y como ponen aquí, ¿no? Un problema psicosocial, es un problema que nos está afectando, que afecta a ellas, que genera problemáticas, como les decía, psicológicas, por ejemplo, que genera problemáticas hacia otras personas, por ejemplo, en el ausentismo laboral, y que bueno, obviamente es una forma de prevenir las muertes porque desgraciadamente pues sabemos los altos índices que tenemos, ¿no? Los altos índices de violencia que tenemos hacia las mujeres en todo el país, porque no solamente es un problema hablando del estado de Veracruz, sino que en todo el país, en Latinoamérica en general, estamos teniendo una problemática. Y bueno, es importante mencionar aquí lo que puso, somos parte de una estructura social, política y económica, porque sí, justamente, si estamos hablando de que somos la mitad de la población, somos la mitad de las personas que estamos moviendo el mundo, ¿no? Entonces, si no terminamos con este tipo de problemas, pues van a continuar. Si no terminamos con ese tipo de problemas y si no hacemos algo al respecto, pues van a continuar. Por ahí veía en el chat una pregunta que nos hacían, que cuál es el protocolo a seguir en el caso de violencias en las instituciones educativas. Si la violencia es física, psicológica o sexual,
se debe seguir el mismo protocolo, que se debe acudir al hospital, pero independientemente de eso, cada institución educativa tiene al interior de la institución educativa un protocolo en específico. Generalmente es darle parte, hacer una queja de manera formal a un comité de género que tiene cada institución educativa, y a partir de ahí este comité de género puede informar qué es lo que continúa en el proceso. Porque como cada institución educativa lo tiene de manera individual, pues va variando de acuerdo a cada una de ellas, por la autonomía que tienen las instituciones. Pero bueno, eso no quita que ese tipo de violencias también procedan por la vía legal y por lo tanto se puedan realizar el otro tipo de acciones. Pues de mi parte es todo. ¿Alguna última pregunta, duda, comentario que nos quieran realizar? Si alguien desea abrir su micrófono, ahí tenemos a Claudia. No sé a quién. Ah, Claudia. Siempre Yolanda. hablando. Ok. Agradecer sobre todo por esta aportación, sobre todo por esta información que nos están realizando y darla a conocer, que no solamente se quede en este espacio, en compartir opiniones, charlas, sino bajarla a aquellas mujeres que están siendo víctimas, ¿no?, de esta situación o que se está viviendo. Yo creo que nuestra sociedad está en un momento álgido de mucha violencia, ¿no? Nos vamos al norte, violencia. Antes nada más se escuchaba violencia en Juárez y ahora es en violencia en Morelos, violencia en Guerrero, violencia en Veracruz, violencia en todos los lugares. De cualquier forma, desde el acto más simple, nosotros podemos ver desde el novio que decide por la comida de la novia, desde es que me quiere, me cuida, me cela. Esa cuestión de me cuida y me cela, yo creo que ya le tocó a los papás cuidarnos, formarnos, establecer un protocolo, un modelo conductual o conductista, o como se quiera ver desde esa forma, pero una pareja es eso, ¿no? Yo creo que hacer un complemento y no vivir con el sosiego de ¿y ahora cómo va a reaccionar? Y si no le gusta, ¿cómo me queda esta falda? Y si me veo muy provocativa, porque ahí, y yo no estoy en contra del maquillaje ni nada de esas cosas, es bueno, no sé, la mujer es hermosa, considero, en cualquier expresión, cualquier color de piel y todo, pero algunas mujeres dejan de atender o tener ese cuidado porque su pareja le restringe, ¿no? O no le hace permisible ese aspecto de quizá ponerse un poco de labial, que si es rojo prostitución, incluso todavía se señala como que rojo prostitución, en donde no podemos delimitar esa categorización. Entonces, si vemos a colegas, porque a veces, como bien lo compartía la doctora, en esos espacios donde deben de apoyar a las mujeres, esas mujeres que están apoyando son víctimas de abuso, las vemos, hay que convencer de que sí se puede, ¿no? Y aunque el sistema burocrático hace un poco difícil este andar, pues no es imposible si no comenzamos y nos unimos todos y todas, ¿no? Para este proceso, porque es un trabajo de hombres y mujeres y crear hombres conscientes y mujeres también valientes por esta situación. Muchas veces nosotras mismas decimos, ay, es que vive así porque quiere. Y tú no sabes cuántas veces ha sido violentada, a lo mejor cuando quiso denunciar no le hicieron caso, etcétera, y para ti es muy sencillo opinar desde afuera, porque no estás adentro viviendo este esquema, ¿no? Entonces le agradezco mucho por su aportación muy dinámica, muy sencilla. Yo creo que nos aperturó a todas a participar y eso fue muy bonito, conocer y escuchar y también leer. Y pues me quedo con un grato sabor de boca y muchas gracias. Muchas gracias a ti, Claudia. Adelante, Yolanda. Pues dar las gracias. Me doy cuenta que uno en el sistema educativo a nivel profesional, en área de la salud, estamos perdidos. Digo, yo soy graduada hace 30 años, ¿no? Sin embargo, todo este tipo de información que no tenemos ni en los hospitales, ¿no? Hace rato que hablaban del médico, bueno, uno medio sabe las cosas y digo, esta charla está muy bien, el hecho de que yo ya pueda comentar con mis pacientes todas estas situaciones y
que se puedan manejar de otra manera, ¿no? Me quita el estigma, este círculo vicioso que tenemos de 2023 años viviendo. Entonces, pues le agradezco y bueno, se hace curso, taller o algo, o donde se puede tener toda esta información o abierta, sobre todo yo para indicarle a mis pacientes. Sí las he mandado al Instituto de la Mujer y desafortunadamente ahí se queda, ¿no? O sea, en la denuncia y no pasa, porque lo que le decía, no importa mucho quién esté de director, el compromiso que tengan o de directora, porque me he topado más problemas con las mujeres que con los varones en ciertas instituciones de este tipo, que es a mí lo que me sorprende, pero pues le agradezco y espero estar en comunicación para información posterior, ¿no? Porque es pan nuestro de cada día en consulta, sea privada o pública, ¿eh? Esto está, también la violencia de los médicos hacia uno como paciente actualmente también está tremendo. Yo he ido a consultas con la hija y ni siquiera me han preguntado mi nombre. Platicando con mis pacientes, me decía una de ellas, dile a la doctora que mínimo te pregunte el nombre porque tú le vas a pagar la consulta, ¿no? Entonces, y es a todo nivel, es tan pequeño que pues se nos hace cotidiano. Ah, pues sí, la doctora ni mi nombre me preguntó, soy la mamá de fulanita, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí que me quita la personalidad, pues sí se enoja aún, pero le agradezco. Muchas gracias. Perfecto, Muy muchísimas genial gracias, la charla. Gracias. Pues muchas gracias a todas y todos. Espero que haya sido, pues que no haya sido muy aburrido cuando menos la charla y que les haya sido bastante útil. Digo, al final de cuentas yo sé que tenemos muchos temas por aprender porque al respecto pues hay muchísimo, ¿no? Hay muchísimo material. ¿Qué más nos gustaría? Pues que al final de cuentas fuese más lo que pudiéramos estar trabajando o estar realizando, pero bueno, por acá andamos. Les dejo en el chat también mi correo electrónico por si alguien quiere contactarnos en algún momento, por si queremos realizar algún tipo de actividad o tienen alguna duda, pues nosotras estamos abiertas a las dudas que nos puedan ir llegando. Igual, bueno, como les comentaba Vanessa al inicio de la charla, yo soy coordinadora de Testigo Púrpura, que es un medio de comunicación especializado en derechos de las mujeres de aquí del estado de Veracruz. Nosotros nos encontramos como testigopúrpura.com, ahí es nuestro portal, y estamos en todas las redes sociales también como Testigo Púrpura, donde también vamos subiendo poco a poco información un poco acerca de esto también, en la parte de casos en específico, cuestiones de lo que está sucediendo del día a día. Una de las cosas que procuramos pues es ir subiendo información pues un poco de educación, ¿no? Acerca de cómo funcionan ese tipo de cuestiones, de cuáles son las rutas para poder presentar una denuncia, de cómo tenemos que actuar en ciertas circunstancias, para que pues también la población en general, un poco lo que decía Yolanda hace un momento, ¿no? La población en general tenga este tipo de instrumentos porque pues es muy necesario que podamos conocer al respecto. Y pues muchísimas gracias. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a Ana que vino aquí virtualmente y nos dio esta enorme y gratificante plática. Digo gratificante porque creo que lo más importante de este tipo de eventos es que ya tenemos esa inquietud, ¿no? De conocer más, de contribuir y bueno, gracias a personas como Ana es que esto sigue avanzando. Efectivamente, ella encabeza un medio de comunicación especializado, les invito a seguirla. Y bueno, aquí en Formación Continua estaremos haciendo las conferencias que el público en general nos sigue solicitando. Muchas gracias a todos y que pasen buenas noches. Les vamos a enviar la grabación antes de que se me olvide para quienes preguntaron. Se las vamos a enviar para que puedan repetir la información y todo nos quede muy claro. Buenas noches. Muy buenas noches, gracias.